Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, aprendí cómo poner mi cámara mientras grabo, o sea, mi cara. No sé si sirve de mucho, pero por lo menos me van a poder mirar cuando ya se aburran de mirar las diapositivas. La idea es continuar con lo que estuvimos hablando en la clase pasada. Primero, a modo de repaso, tener en cuenta los posibles trastornos del tono y el movimiento, que son los que se mencionan acá: hipertonía, hipotonía, movimientos involuntarios, temblores, distonía, mioclonía. Todo eso seguramente, bueno, si quedaron dudas lo pueden poner en el foro o también supongo que lo hablarán con el doctor Ricci. Y después, el tema de hoy que vamos a hablar son los aspectos fonoaudiológicos y los trastornos relacionados con estos aspectos fonoaudiológicos. Que vamos a tener, en primer lugar, bueno, en primer lugar no, está la disfagia como trastorno asociado a la deglución, y después trastornos en la comunicación, en el lenguaje y o en el habla, ¿sí? Con respecto a lo que es la disfagia, ver, en primer lugar, tener en cuenta cómo la alimentación va a ser el primer acto humano individual y el segundo va a ser como acto humano relacional, ¿sí? De la relación con los demás. Vemos como en este video un chico que está comiendo, un niño con trastorno neurológico, que vamos a ver justamente entonces cómo se ve perjudicado este acto relacional y este acto individual que mencioné, porque justamente tiene una dificultad para alimentarse, ¿sí? Entonces, ya para empezar, para él no es un acto placentero, eh, y tampoco le permite estar en una situación placentera con un otro que lo está alimentando, ¿sí? A pesar de varias cosas que vamos a poder después ir identificando que quizá este cuidador no está pudiendo acompañar de la forma más correcta, pero en realidad el video es para que vean la situación que se genera en este niño que no puede comer. Y además, bueno, vamos a ver cómo estas imposibilidades de alimentarse bien va a traer consecuencias en la nutrición, en la comunicación, en la afectividad, en la sociabilización, todo eso vamos a ver que tiene sus consecuencias la imposibilidad de alimentarse. Por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta. Eh, bueno, también tener en cuenta que en 2018 se realizó una aplicación de la escala de Wood-Downes en enfermedades respiratorias asociadas a parálisis cerebral, y en ella se puede identificar cómo el 85% de los casos de parálisis cerebral se da en varones, mientras que en las mujeres se da en un 15% de los casos, ¿sí? Hay una diferencia bastante grande. Y bueno, y tener en cuenta que siempre todo desorden motor va a tener implicancias en la etapa oral de la deglución. Eso es importante, ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, acá una foto también de un chico con ECNE, con diagnóstico de ECNE. Eh, a ver, también es importante tener en cuenta que tanto la deglución como el habla son procesos neuromotores. Y en cuanto a la alimentación, vamos a ver cómo la alteración de las características neumomotoras va a traer consecuencias en la nutrición y en la hidratación. Por lo que la mayoría de estos niños, por ejemplo, suelen ser niños muy delgados. Y además también esas pueden haber consecuencias a nivel de respiratorias y o presentar penetraciones o aspiraciones. Este chico, además de tener su diagnóstico de ECNE, tiene esto que es acá chiquito, que es una cánula de traqueostomía, porque como no tiene la posibilidad de respirar por la nariz y por la boca, le tienen que poner un tubito que vaya directamente a la laringe, ¿sí? Pero vemos como la actitud en general de este niño, con estos labios hipotónicos, esta lengua también hipotónica y protruida, y distintas características que vamos a poder identificando en cada uno de los casos de niños con diagnóstico de ECNE que tengamos. Siempre es importante que observemos más allá de las dificultades de la masticación, ¿sí? Teniendo en cuenta, como les dije recién, la musculatura de la lengua, de las mejillas, la musculatura supra e infraoidea, de la faringe, de la laringe, del velo del paladar, todo eso hay que ir considerándolo. En cuanto a las bases fisiológicas y anatómicas que se necesitan para conocer las posibles alteraciones, tenemos que tener en cuenta que un chico con parálisis cerebral va a tener afección en lo que sería la velocidad de la alimentación. Tenemos que considerar que un niño con parálisis cerebral puede demorarse hasta
30 o 40 minutos comiendo, va a tener una consecuencia en la eficacia, donde se va a dar por las dificultades del paso del lutorio por mal sellado labial. Ese mal sellado labial, ya lo vamos a ver ahora, pero como ustedes recordarán del primer cuatrimestre, al no haber buen sellado labial no se puede generar la presión negativa que requiere el bolo alimenticio para pasar. Después también dificultad en los patrones de movimiento de la cavidad oral, de la faringe y de la laringe, y también presentar, por supuesto, riesgos de aspiración, que sería una de las cosas más graves quizá. Bueno, después vamos a tener, según el tipo de parálisis cerebral, que en realidad esto se arman estas clasificaciones o estas distinciones, pero a la hora de trabajar con los niños vamos a ver que como no está tan delimitado el tipo de parálisis cerebral, o a veces no es tan claro, mejor dicho, tampoco es que se va a cumplir a rajatabla que tenga todas estas características y las de un disquinético, por ejemplo, no, ¿sí? Pero vamos a tener en lo que es la parálisis espástica, en cuanto a lo que es las alteraciones de las funciones orofaciales, por ejemplo, aumento de la resistencia a la palpación y movilidad lenta con disminución del movimiento. ¿Por qué? Porque el tono muscular está tan exacerbado que no sé, justamente hay una restricción en los movimientos, además de exacerbación en los reflejos y, bueno, incoordinación de los movimientos, reflejos, como les dije, exagerados por una inmadurez neurológica. Vamos a encontrar por lo general una lengua arqueada con el ápice hacia abajo, con el ápice lingual hacia abajo. Y dificultad en ese sentido para utilizar los utensilios también. Bueno, acá les puse varias características, no se las voy a leer porque las pueden leer ustedes, pero contarles un poco de esto, que es, por lo general, la masticación siempre va a estar comprometida. Vamos a ver que hay una dificultad para armar el bolo, para ingesta de sólidos más que nada. Las fuerzas musculares también se van a ver comprometidas. Por lo general va a estar siempre con la boca abierta, respiración bucal, babeo, incompetencia labial, como recién les mencioné. En cuanto a lo que es los distónicos, principalmente recuerden que tenemos los movimientos involuntarios en este tipo de parálisis cerebral y, bueno, vamos a tener, por un lado, cuando es predominantemente hipertónico, con alteración de la mandíbula, de la lengua, de los labios, de la región faringolaringea y una hipersensibilidad, ¿sí? Mientras que cuando son predominantemente hipotónicos, vamos a tener protrusión y retroprotrusión lingual, dificultades en el ascenso y descenso de la mandíbula, que se ven modificados durante la masticación, y además una flexión importante de la cabeza que nos va a perjudicar bastante. Y las alteraciones evidentes que se pueden presentar en los distónicos, tanto hipertónicos como hipotónicos, van a ser una extensión activa del cuello, hipotonía labial y estado de contracción de los músculos del cuello, como ya les dije, que dificultan mucho el posicionamiento también. Después, según las etapas, vamos a detectar algunas señales clínicas, ¿sí? Acá sería lo que vemos, ¿sí? Representado con estas imágenes, y yo les voy a ir mencionando a qué se podría deber esto que estamos viendo, ¿sí? Nosotros en la observación clínica vemos que hay, por ejemplo, residuos en la cavidad oral, que sería esta imagen de acá abajo, y esto se puede dar por hiposensibilidad intraoral, que no le permite al niño percibir que tiene algo dentro de la boca. Se puede dar por falta de fuerza del mecanismo buchinador, este que tenemos acá, que es el que va a hacer que podamos llevar los alimentos hacia el centro de la lengua y ahí armar el bolo y que sea deglutido. También se puede dar por hipomovilidad, por paresia, por incoordinación de la lengua para la propulsión del bolo, como dije recién, y también se puede dar por una alteración
en la capacidad de mantenerse atento a la actividad de comer, ¿sí? Como el niño se distrae, y esto quizá lo podemos ver también en niños normales, le quedan restos y no los percibe, no se da cuenta y, y sigue, digamos. Otra manifestación clínica que podemos ver, que es el escape de alimento por comisuras, o no necesariamente por comisuras, también puede ser, como acá muestra la imagen, de manera, digamos, a lo largo de todos los labios, que esto se puede dar por disminución del cierre labial, del control oral o por antepulsión exacerbada de la lengua, es decir, que la lengua esté tan adelante que no me permite un cierre labial y por lo tanto esa comida cae. Después, cuando los niños tragan trozos muy grandes de comida, vamos a verlo en esta imagen, cuando hay una masticación ineficiente o dificultad para realizar el bolo, vamos a ver cómo quedan esos alimentos enteros, como se los damos. También puede ser por falta de atención, que el niño no mastica y directamente trague, o por ansiedad, que quiera comer rápido y por lo tanto no mastique. Y además también puede ser por dentición alterada, por supuesto, que la dentición se puede alterar por falta de higiene, por algunos medicamentos que son tan dulces, como por ejemplo el anticonvulsivante, que es tan dulce que termina lastimando los dientes, y además por tener la boca siempre abierta, que eso también va a traer consecuencias en la dentición. Después, cuando tenemos ausencia de tos, refleja, que quizá lo podemos representar con esta imagen, que se va a dar por una hiposensibilidad del vestíbulo laringio, es decir, que no se da cuenta, por esa falta de sensibilidad, no siente que tenga algo y por lo tanto no le dan ganas, no surge esta necesidad de toser o este reflejo. Entonces, bueno, hay que trabajar en ese vestíbulo laringio y en esa tráquea para que se pueda estimular el mismo. Y también una voz húmeda durante o después de la dilución, que en el caso de después va a indicar que quedaron residuos sobre las cuerdas vocales. Y durante puede ser también residuos o saliva. Otras manifestaciones clínicas que podemos encontrar, la disnea luego de la dilución, que es esta, sería como un ruido al respirar, que puede ser por penetración o aspiración del alimento o incluso porque el niño esté fatigado, la actividad de comer lo fatiga mucho, entonces por eso se produce esta disnea. Disminución en la movilidad de la laringe, que quizá lo podemos ver representado con esta imagen, se da principalmente en niños que tengan gran espasticidad, ¿sí? Y que podría indicar o una paresia o una parálisis de la laringe o hemilaringe e incoordinación de las estructuras por esta paresia o parálisis. Y por otro lado, estas imágenes de la FIS, que es lo que estuvimos viendo también en el primer cuatrimestre, distintas imágenes de retención en valéculas, retención en senos piriformes acá atrás, y acá sería el alimento que ha llegado hasta valéculas y no desencadena el disparo. En este caso, en el caso de no desencadenar disparo, podríamos encontrarlo por una fase oral comprometida, ¿sí? Por incoordinación, debilidad o paresia de los músculos de la lengua, alteraciones del velo palatino, etc. Y en cuanto a los residuos, tanto en faringe como en valéculas y senos, puede haber disminución de los movimientos de la lengua, alteración de la sensibilidad, como dijimos, el paciente no siente que le queden restos, puede haber una paresia o parálisis o hipomovilidad de la faringe, disminución de apertura del esfínter esofágico superior, si pensamos más en, en este signo clínico, digamos. También puede haber disminución de los movimientos peristálticos. Bueno, tenemos varias causas que podrían ser posibles. Con respecto a lo que es una investigación realizada por David Parra en 2014 sobre los factores asociados a la disfagia neurogénica en niños con parálisis cerebral, este señor investiga y llega a diferentes conclusiones. Por un lado, que la fase oral, según el tipo de parálisis, pone él, que él distingue específicamente espástico, atetósico y mixto. Bueno, vamos a ver cómo la fase oral en los espásticos
un 10% tienen una fase oral deficiente, mientras que un 43% la tenían ineficiente, y acá marca ausente que no tenían ninguna referencia con respecto a eso, ¿sí? En cuanto a la población que encontraron. Pero finalmente se ve como en lo que es tipo de parálisis mixta hay una fase oral ineficiente en la mayoría de los casos, ¿sí? Después, en cuanto a lo que fue en la fase faríngea, los trastornos en la fase faríngea, también vemos como en los mixtos hay, ahí vemos como llama la atención, ¿no? Porque en realidad el porcentaje para la fase oral en los mixtos era muy alto, pero en la fase faríngea el porcentaje es alto para la dilución normal. ¿Se entiende? Vuelvo. Fase oral ineficiente en los mixtos, alto porcentaje. Fase faríngea en los mixtos, una dilución normal, ¿sí? Mientras que va a ser ineficiente en el 10% de los casos. Acá vamos a ver cómo los atetóxicos tienen mayor afección en lo que sería la fase faríngea. Mientras que, bueno, acá se comparten los porcentajes, ¿sí? Entre espástico y atetóxico, ambos tienen dificultades en la fase oral. Acá está más parejo los porcentajes. Y después, uy, qué fea que se ve la foto, perdón. En lo que es las alteraciones de la fase faríngea en la dilución, los distintos síntomas que se pueden llegar a encontrar, que ellos evaluaron en este estudio. Bueno, ahí está marcado tos antes de la dilución, tos después de la dilución, signos de aspiración y los porcentajes que dio según cada tipo de parálisis. Es llamativo bastante como en lo que es el atetóxico aparecen muy pocos síntomas, aparece simplemente una ocultación alterada, es decir, una alteración, podríamos decir, a nivel de glotis, y una tos previa a la dilución, ¿sí? Si no me equivoco y no estoy malinterpretando mal. Bueno, mientras que en el espástico vamos a encontrar todos los niveles dentro de todo en el mismo porcentaje. Bueno, esto es una investigación a modo de dato de color, ¿verdad? Como les digo, a la hora de trabajar son cosas que quizá no se ven tan localizadas al no tener tan especificado el tipo de parálisis. Bien, y los resultados referentes al control cervical y de tronco, también ver cómo acá el celestito, no control cervical ni de tronco. El violeta sí tiene control cervical y no del tronco. Y el blanco tiene control cervical y de tronco. Y finalmente, los resultados referentes a la sensibilidad intraoral, se ve como el atetóxico tiene el mayor porcentaje de sensibilidad intraoral normal, por así decirlo. Bien. Bueno, y después por otro lado vamos a tener que aparecen características o adaptaciones, compensaciones, a tener en cuenta. En primer lugar, esta, que es la interposición lingual, donde la lengua va a cerrar lo que los dientes no están cerrando, ¿sí? Ahí vamos a tener que ver si las características funcionales de este niño para que tenga un adecuado patrón deglutorio, ¿bien? Si él, supongamos, como no está cerrando los labios y no está cerrando tampoco la arcada dentaria, el niño necesita poner la lengua, interponer la lengua para que se genere esa presión negativa. Pero, si bien esto nos está generando una compensación de, bueno, genero así la presión negativa, la consecuencia es que se pueden producir problemas en la succión, dificultades en la catapulsión del alimento y también en la forma de captarlo y generar ese bolo. Entonces va a quedar la mitad dentro y la mitad fuera va a ser expulsado, ¿sí? Porque esa lengua de alguna forma se está limitando en su movimiento. Por otro lado tenemos la hipercontracción en esta foto de la musculatura perioral como un movimiento de compensación
por la incoordinación de los movimientos mandibulares. Al no tener correctamente estos movimientos, el niño va a estar haciendo una presión o tensión excesiva con los músculos periorales. Luego vamos a tener la falta de contracción del músculo macetero, por lo que el niño va a tragar sin masticar y eso va a generar también mucho babeo, muchísimo babeo. Y acá, bueno, no tenía foto, por eso puse este café, el pobre control del tercio anterior de la lengua, es decir, de acá adelante, que nos va a traer, como mencionamos antes, una succión ineficaz y además una dificultad para desprender el alimento de la bóveda del paladar, ¿sí? Al no tener un control efectivo del ápice lingual, el niño no va a poder despegar el alimento de su paladar. Y además va a tener dificultades también para tragar la saliva. Va a tener una dificultad para mezclar los alimentos correctamente en la masticación. Después, en lo que es la contracción del mentón e interposición del labio inferior como compensación para el pase del bolo a faringe, ¿sí? Parecido a cuando hablábamos de la interposición lingual, pero este sería dental y labial. Y para que esto se produzca va a haber una compensación de la contracción del mentón, ¿sí? Este mentón va a ser un sobreesfuerzo para que pase el bolo a la faringe, para que podamos tragar. Y por otro lado, acá también sin foto, movimientos de antepulsión de la cabeza, que sería como este movimiento así, no sé si lo están viendo, para que pase el bolo, ¿sí? Por ineficacia del movimiento de la laringe, como ya dijimos, y esto también puede traer dificultades en la limitación del juego de la laringe, porque mientras más compensa, menos movimiento hace la laringe y además estiramiento de base de la lengua, porque está haciendo un sobreesfuerzo a la lengua porque no se eleva correctamente la laringe. Y también va a traer dificultades en lo que es succión, masticación y propulsión del bolo, por supuesto, por lo que acabo de explicar. Y después tendríamos presencia de ruidos deglutorios, que en realidad acá la imagen es representativa, porque esto hace ruido. Va a tener ruidos excesivos por hacer demasiada fuerza del dorso del paladar contra el paladar duro, ¿sí? Porque como hace mucha fuerza, como no puede tragar, no puede desencadenar el disparo dilutorio, hace mucha fuerza con el paladar duro y eso va a producir ruidos al tragar. Y después también residuos al tragar, que lo vemos acá, generalmente, como dije, por debilidad del buccinador y menos frecuentemente por la disminución en la saliva, ¿sí? Al haber menos saliva se dificulta la formación del bolo, pero principalmente se da más por debilidad del buccinador y además por falta de percepción del alimento dentro de la cavidad oral, como ya dijimos. Bueno, y para que tengan en cuenta, acá hay otro video de un niño comiendo, cada una va a poder ver las dificultades que estuvimos mencionando, pero sepan que los niños estos van a tener una dificultad en la autoalimentación, por supuesto, por esta dificultad motora generalizada que tienen, van a presentar rechazo de texturas, irritabilidad, selectividad de los alimentos, rigidez durante la alimentación, tendencia a escupir el alimento. Todo esto va a haber que trabajarlo un montón. Digamos, primero debemos observar si el niño tiene, en caso de que lo veamos recién nacido, y si no, bueno, en el momento que lo abordemos, si tiene una dilución ineficiente, si tiene sonda, si tiene botón, se le va a tener que dar las pautas adecuadas, rehabilitación o adaptación y determinar cuál es su mejor vía de alimentación. Y además, bueno, progresivamente vamos a tener que ir buscando que succione, después que mastique, después que trague. Y
En la medida de lo posible, esto trabajando interdisciplinariamente, también vamos a buscar un poco de la mayor independencia que pueda tener este niño, ¿sí? Em, bueno, acá vemos como... Uy, se corrió un poco la protección en los ojos, pero bueno. Pasamos de largo en cuanto a lo que serían las dificultades del lenguaje, el habla, la comunicación, ahí en realidad lo podríamos englobar todo. Son muy diversas porque dependen mucho de cada cuadro particular. O sea, va a tener, en primer lugar, un problema en la adquisición del lenguaje un chico que tenga parálisis cerebral. Entonces puede tener un retraso del lenguaje por la deficiencia mental que puede llegar a presentar, que puede ser leve, moderada o severa. Puede tener un desarrollo cognitivo global normal, pero con retraso del lenguaje. Y también dificultades para encontrar interlocutores, ¿sí? Porque al tener tantas dificultades de percepción del entorno, auditivas, visuales, no sé, hiposensibilidad al tacto, o hipersensibilidad al tacto, todo eso nos va a dar un bajo nivel de lenguaje. Ustedes, si recuerdan, en las materias primeras que tuvieron, para poder construir y para poder desarrollar ese lenguaje, el primer contacto con el entorno es lo que nos va a ir dando la posibilidad de armar ese esquema mental. Y además vamos a tener problemas motores de expresión, o sea, en lenguaje expresivo y también en el habla, pero específicamente en el habla, en todo lo que sería voz, resonancia y articulación, porque por la mímica facial inexpresiva, porque es lenta, porque es brusca, porque es exagerada, porque tiene tics, porque tiene movimientos involuntarios, porque cuando quiere hablar aparecen otros movimientos asociados que no tienen nada que ver con el habla, pero que igual se producen por el esfuerzo que le genera. Y también reflejos orales persistentes o ausentes, perdón por la moto, reflejos persistentes orales, persistentes orales o ausentes que van a producir estas dificultades. Bueno, pero acá les muestro específicamente unos videos. Este es un chico. Ahí estamos. Hola. Bueno, esta es la forma en que Matías comenzó a hacer comunicación facilitada. Con esta tabla de comunicación facilitada, con este tamaño. Esto parece mentira, pero no lo es. Ahí parece que el padre... Estoy Ahí lo explica él. muy... El padre solamente le da un apoyo entusiasmado a la mano para que de no tiemble demasiado, pero él dirige hacia qué letras quiere tocar. hacer comunicación Entonces vemos como este chico que tiene 18 años ya para es un chico ustedes. que tiene muchas limitaciones motoras, pero que... Bueno, como vieron, se le da un puntito de apoyo a la mano y él va llevando la mano a cada una de las letras. Pero ya pasado el tiempo, pasados los años, ya Matías, como mejoró su motricidad y perdió mucha rigidez, ya estamos usando este tamaño de tabla para comunicación facilitada. Entonces él escribe mucho más rápido. Bueno, Espero que les sirva. Muchas gracias. ese es un detalle también importante que él Ahí estamos. está mirando para cualquier lado y en realidad eso también, bueno, no lo he visto, no es una experiencia propia, pero sí nos los han explicado en varias ocasiones, que en realidad como ellos tienen también la visión alterada seguramente,
quizá no utilizan, no focalizan de la misma forma que hacemos nosotros, por ejemplo, direccionando toda la cabeza. Y por otro lado, piensen en ustedes que ya están acostumbrados a escribir en el teclado de la computadora y a veces no lo tienen que mirar. Bueno, en este caso de Matías, que está tan entrenado, sucede lo mismo, ¿no? Y acá vemos una historia, un libro que hizo Matías, que escribió él, de distintas... El libro de cuentos que escribió Matías a través de la comunicación facilitada. Se llama Mis cuentos de fantasía. Autor Matías Merli. Bueno, no le puedo bajar el volumen, pero Tiene su bueno, prólogo. a través de esa Y el primer comunicación cuento facilitada se llama La batalla que de Odín mencionó contra recién, los enanos. es como él llega a escribir esto, ¿sí? Obviamente que El para eso caballero que tenía no solamente una tiene espada. que encontrar la forma motora, sino también El chico hubo que un busca a su desarrollo de perro personaje en este chico para que Mefistófeles. pueda construir todo esto. En Bueno, este fue un barco por chico el que tuvo mar muchas Mediterráneo posibilidades con mis amigos. Después tenemos otros casos donde quizá la interacción es mucho más rudimentaria, mucho más básica. Vamos a ver el caso de este niño. Perdón por las publicidades del video. Esto es medio casero, yo voy a ir mejorando. Mira, arriba. Pero bueno, acá tenemos un niño también con N que tiene muchas dificultades para interaccionar. A la una, a la dos, a la tres. Muchas dificultades también A la una, a las dos. de comunicación con el Y a otro, las... justamente. Le cuesta mucho mirar a los ojos, le cuesta responder al nombre. Acá quizá les parece exagerada la forma de estimulación, pero justamente es un nene que es muy tiene muy hiperresponsivo, podríamos decir. ¿Otra vez Necesita sí o no? estímulos muy Sí. fuertes para Bueno, a la una, a las dos y a sentir, las... Tres. Gordo. justamente esa estimulación, ¿sí? Estoy haciendo algo redundante. Bueno. Y bueno, y recién ahí se nos estamos fue, logrando se con nos este fue. niño, después de mucho Anda a trabajo, buscarlo. que él quiera pedir más por una actividad, Anda a ¿sí? buscarlo, Porque yo dale. le hacía un Anda a estímulo buscarlo fuerte y y él tráemelo. como que después quería seguir saltando. Tráemelo así seguimos jugando. Por lo general costaba mucho. Acá hay otra actividad donde yo le voy mostrando estímulos sonoros, porque además tiene la Vamos, dale. constante de que Y mira no tira los objetos. Entonces yo lo saco de la mano y le muestro que se puede hacer otra cosa con los objetos, no solo tirarlos. Toco. Pero bueno, con él vamos a cosas mucho más básicas, ¿sí? Primero necesito que él ¡Eso! pueda llegar a comprender ¡Golpeo! de la acción, de la causa-consecuencia, ¡Fuerte! de interactuar con el otro, de entender que no estoy solo, sino que hay otra persona que me está mirando, que está queriendo llamarme la atención y demás. ¡Fuerte! Saben ustedes, todos estos son precursores, obviamente, del lenguaje. ¡Vos! ¡Muy bien! Le bajé la voz a mi ¡Muy voz bien! de niña porque me pongo un poco intensa con los chicos. Acá otro video de otro niño. No sé si... ¡Ay, esa otra mano! Bueno, acá Ay, estamos esa trabajando con mano. este nene, que van a ver que, bueno, también la postura en la que uno trabaja Bien, Pipe. va a condicionar para bien o para mal cómo recibe nuestros estímulos. Es medio difícil cuando uno está solo, pero bueno, es lo que se puede. Y Cerquita. también muy este chico lejos, presenta muy de lejos. repente ante un estímulo que le parece demasiado invasivo, Cerquita. una Muy hiperextensión, lejos, se pone muy rígido, lejos. entonces hay que acompañar ese Ay, movimiento ay, y volver ay. para atrás. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué Bueno, rico sí, eso que hay estoy distintas, probando. obviamente, técnicas Eso. terapéuticas para ir Eso. abordando a estos chicos, ¿sí? Mm. Pero ven cómo podemos ver ¿Qué es eso que estoy probando? chicos que quizás están en una posición muy rígida, como quizá lo podíamos ver a Matías hace un rato, Estoy el primer probando, chico que les mostré, Pipecito. y niños quizá más hipotónicos, pero que presentan de repente Probando. estas hipertonías y luego se relajan. Traga. Ah. Y Bueno, eso es Bueno. reacción Cerquita, de hipertonía, cerquita, que a veces cerquita. tiene que ver con Muy el estímulo que se le está lejos, muy presentando y lejos. otras veces no Cerquita, hay cerquita, estímulo cerquita. aparente que le haya ¡Ey, producido Pipe! ¡Uy, ay, 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 ay! Super- ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, esa ay, ay! tensión. No me enojo, no. Y a ver si en este podemos ver algo más. Vamos, Pipe. Veo claramente Vamos, cuánto que estaba Pipe. grabando. Ese Pipe. Tiene el ojo sin parar.
Propi, 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 propi. Bueno, esto es todo. La idea sería, voy a seguir editando un par de videos para que la próxima clase, o por cuestionario, bueno, ya lo vamos a ver bien, puedan ir identificando ustedes específicamente algunas alteraciones de cada uno de los videos que veamos, ¿sí? Bueno, como les mencionaba, el cuadro de comunicación y lenguaje de los niños con parálisis cerebral depende muchísimo de cada niño, de las posibilidades, no solo del tipo de parálisis cerebral que tenga, sino de la estimulación que recibió, de las complicaciones que tenga después por cómo se va desarrollando su parálisis. El tiempo después, al momento en que ha sufrido la noxa, porque recuerden que obviamente es una alteración que es en un determinado momento y que después, bueno, el desarrollo, en función de cómo haya sido, de dónde haya sido y de cómo haya sido esa noxa, van a haber consecuencias en el desarrollo. Y bueno, y la aparición o las dificultades del lenguaje van a tener que ver con esto, con cómo fue su comunicación con el entorno, cómo fue la capacidad de asistir o no a una rehabilitación o a una estimulación temprana y demás. Bueno, cualquier pregunta espero que haya sido clara. Me parece que en algún momento me trae un poco, pero bueno, me preguntan. Les mando un saludo.